Hola, ¿qué tal? El doctor Aldo Barajas aquí. Mucho gusto, espero que estén bien. Hoy vamos a hablar sobre otra pregunta que me han hecho mucho a partir de los últimos videos que he posteado. La pregunta es, ¿cómo puedo publicar artículos científicos? Es una pregunta compleja y vamos a abordar el tema de una forma holística. Vamos a hablar sobre varias preguntas. Primero, ¿para qué investigar? ¿Qué tipos de diseño de estudio podemos hacer y cómo? Y les voy a dar ejemplos de cómo pueden hacerlo, dándoles ejemplos de lo que yo he hecho. Después vamos a hablar sobre cómo empezar y cómo buscar revistas científicas en donde puedan publicar sus ideas. Voy a compartir la pantalla. Eh, Mengues, estás. Y creo que deben estar viendo eh, esto aquí. Ok, perfecto. Bueno, de nuevo soy el doctor Aldo Baracas y vamos a comenzar. Más allá del USMLE Step 1, ¿cómo puedo publicar artículos científicos? Vamos a hablar de para qué investigar. Es el primer tema que vamos a abordar. Muy importante, diseños de estudios, cómo empezar y cómo buscar revistas científicas. Primero, la primera pregunta es cómo empezar a investigar y primero me gustaría que nos fuéramos hasta atrás para preguntarnos primero, ¿para qué investigar? ¿Para qué quiero yo investigar? La respuesta puede ser muy fácil para muchas personas. Algunos deben decir, bueno, yo quiero investigar porque es para una posición académica para aplicar a la especialidad de Estados Unidos. Otros pueden decir, quizá es simplemente porque quiero ver mi nombre en publicaciones internacionales, que eso se siente muy bien, lo digo por experiencia. Otros es porque son curiosos y les interesa descubrir, les interesa avanzar la ciencia. Otros es porque de alguna u otra forma también les interesa avanzar la ciencia y creen que forma parte de la consecución de la excelencia, ¿no? Y uno inicia haciéndose este tipo de pregunta primero, que creo que es la primera pregunta correcta que hay que hacerse. ¿Para qué quiero investigar? Una vez que ustedes tienen una respuesta, pues prosiguen. Por ejemplo, en mi caso, para mí investigar es uno, por curioso y segundo, porque creo que es necesario para conseguir la excelencia. Cuando estaba más joven en la carrera, me enseñaron que el médico profesional, el médico completo, además de proveer atención a los pacientes, también hace investigación y enseña, hace docencia. Estas tres cosas se conjugan y de hecho son sinérgicas una a la otra. El médico que da atención médica eventualmente va a encontrar al paciente del que no conoce qué está pasando, le va a hacer una pregunta de investigación, va a investigar. Una vez que responda a esta investigación, puede enseñarse a los estudiantes que a su vez van a tratar a más pacientes y además con esta investigación puede tratar mejor a sus pacientes. Entonces yo creo que la investigación es un catalizador clínico y de docencia, por eso lo hago. A mí me divierte mucho, pero de nuevo, si tu razón es porque quieres aplicar la especialidad, no está mal, simplemente hay que tenerlo bien claro, ¿no? Eh, una diapositiva que me gusta mucho presentar es, hay que entender qué tipo de estudios podemos hacer y me gusta mucho esta diapositiva porque nos enseña qué es lo que podemos hacer. Si ven aquí en la derecha tenemos la palabra hipótesis y una línea que separa los dos artículos. Si empezamos de abajo para arriba, los artículos de más abajo no pueden poner a prueba hipótesis y se conocen como descriptivos, son los más básicos. Después están los que sí ponen a prueba hipótesis y se conocen como analíticos. Empezando de abajo son los censos donde la información ya está creada y simplemente se analiza. Después reportes de caso donde el médico o una persona ve un caso interesante que a lo mejor es una presentación desconocida de una enfermedad común o es una presentación desconocida de una enfermedad no conocida y simplemente se describe qué es lo que se está viendo. Si se juntan muchos de estos reportes de caso, pues se crea una serie de casos. Y de hecho, así es como eventualmente se escribían los primeros casos de lo que ahora se conoce como VIH con SIDA, con enfermedades oportunísticas. Después están los datos transversales, los estudios transversales que pueden ser tan simples como un cuestionario a múltiples estudiantes de medicina, múltiples residentes, etcétera, en donde toda la información no tiene necesariamente una temporalidad y se analiza junta. Después pasamos a los estudios que sí pueden poner a prueba hipótesis, estudios de caso de controles y los estudios de corte, que estos se conocen como observacionales. Son muy similares, pero la diferencia es la direccionalidad que tienen. Si tenemos outcome o resultado o enfermedad en un lado y tenemos exposiciones en el otro, el estudio de casos y controles va a partir de los pacientes que ya tienen la enfermedad y va a tratar de explorar
cuáles fueron los factores de riesgo que generaron la enfermedad. En el estudio de corte se empieza con personas que tienen factores de riesgo y personas que tienen factores de riesgo y se les sigue para ver quiénes desarrollan la enfermedad. Entonces, uno es hacia adelante y otro hacia atrás. Claro que hay otras cosas un poquito más complejas, por ejemplo, hay casos, hay cortes retrospectivas, entre otras cosas, pero no nos vamos a meter en ese detalle ahorita. Y finalmente tenemos el ensayo clínico, que es el ensayo donde se utiliza una intervención como un medicamento, alguna terapia del comportamiento, entre otras cosas, para evaluar si tiene un efecto sobre la enfermedad. Esa es la cúspide de estudio, por así decirlo. Eh, y bueno, entendiendo esto, les muestro un ejemplo de una de mis primeras publicaciones. Fue cuando todavía era estudiante de medicina y vimos un paciente que tenía gota muy avanzada. La gota es una enfermedad fácil de tratar. La gota es una enfermedad que no debería en teoría progresar si el paciente está tomando los medicamentos. La presentación clínica del paciente pues fue una presentación muy drástica, ya es cuando están en las etapas de total incapacidad donde la gota ha destruido las manos, otras articulaciones y ya no puede hacer mucho, ¿no? Las personas. Lo que nos interesó a nosotros fue evaluar cuáles fueron las razones o los motivos sociales del entorno que influenciaron que esto pasara para el paciente. Y de hecho se publicó por el approach que tuvimos para escribir esta presentación del paciente, ¿no? Y yo aprendí mucho en este tipo al hacer este artículo. Y ese es el factor común de todas mis aplicaciones. Las hago porque soy curioso, porque me da curiosidad aprender sobre algo y acabo aprendiendo más cosas de las que planeaba. Además que me gusta ver mi nombre publicado, ¿no? Eh, y bueno, aprendí sobre gota, aprendí sobre determinantes de desenlace, aprendí a entender los entornos de las personas, de los pacientes y aprendí a escribir. No fue fácil, escribir no es fácil, como lo he hecho en otros videos. Hay otros casos de reporte de mi consulta, por ejemplo, el caso de metástasis cardíacas por carcinoma renal, muy interesante, fotos muy bonitas y por eso lo publiqué. Aprendí sobre metástasis cardíacas, entre otras cosas. Otro de un caso de pulmón evanescente en un paciente que vi en el hospital. Entonces, me gusta mucho decir que la belleza está en los ojos de quien ve y creo que es cierto. Ustedes en su práctica clínica cotidiana, sean estudiantes de medicina, sean médicos haciendo el servicio social o en la rural, como le conocen en otros países, o sean médicos de primer nivel, mientras se están preparando para aplicar al USMLE o a los STEPS, pueden encontrar casos que se pueden publicar. Todos estos son en revistas indexadas en PubMed. Y no me costó nada publicarlos. O sea, simplemente me costó el esfuerzo y el trabajo de escribirlos en inglés, pero no tuvieron ningún costo monetario. Otro ejemplo de lo que pueden hacer, aquí puse cross-sectional study, pero en realidad es un estudio de censo. Aunque este no es un estudio de censo, este fue un ensayo. Yo estaba haciendo mis exámenes para el USMLE y al mismo tiempo hice el examen para la residencia médica en México, que se conoce como ENARM, o examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Al hacer el NARM me pareció un examen extraño, entonces me puse a leer sobre cómo se debe hacer un examen, metodología, diseño y cómo evaluar el desempeño de un examen. Encontré este libro de Handbook of Test Development, me lo leí todo, eran como 450 páginas, y decidí aplicarlo a ver cómo ocurría en el NARM. A la hora de hacer esto, desgraciadamente no tenía acceso a los datos del ENARM, pero sí tenía acceso a cómo reportaban el organismo al gobierno que hace el ENARM, cómo reportaba que se hacía el ENARM. Entonces hice esto, comparé la forma teórica en la que se tiene que hacer un examen de acuerdo a este libro a cómo se hace el examen nacional. Me fue a mi tablita, me di cuenta de que no aplicaba ningún artículo como estos y entonces lo publiqué como una carta al editor, que de hecho se publicó en una revista indexada en PubMed. Se publicó en 2017, una semana antes de que ocurriera el examen de NAM de aquel año. Generó mucha polémica, de hecho, y el siguiente examen nacional en el 2018 cambió el formato del examen de acuerdo a lo que mi artículo decía que se tenía que cambiar. Entonces hizo un cambio significativo. Y yo aprendí un montón. Yo estaba obsesionado con este artículo, con escribir esto. Aprendí cómo se hace un examen, cómo debe evaluarse pensamiento crítico. De hecho, lo envié a otras dos revistas, de hecho, y me lo rechazaron antes de que se publicara esto. Entonces, también aprendí sobre perseverancia y que pues no es fácil que te acepten un trabajo.
Pero bueno, también hay otros ejemplos y de nuevo, siguiendo la idea de hacer estudios sobre el examen nacional, después sobre el ENARM, dije, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Puedo conseguir los datos y hacer un estudio de censo? Y de hecho, resulta que los datos del examen nacional son datos públicos y si conoces la ley puedes hacer una petición de datos públicos siendo un ciudadano de México. Entonces solicité los datos de los exámenes 2016 y 2017 para ver si los datos de los exámenes que tenía, si al ponerlos a prueba con la metodología que se suponía que se tenía, de cómo se tenía que hacer un examen bien, a ver si había irregularidades. Y de hecho, acabó en otra publicación en donde encontramos que sí, que había inequidad en ese momento. Lo que resultó muy gratificante para mí de entender, saber que podía hacer este tipo de estudios, que surgió de mi curiosidad. Aprendí muchísimo también sobre cómo hacer un grupo de trabajo, la importancia de conocer la ley. Aprendí sobre regresión lineal, sí, pero aprendí también a expresarme mejor, escribir mejor. Entonces, de nuevo, mucho aprendizaje. Hubo más artículos, evalué el desempeño de, de las escuelas de medicina también utilizando estas bases de datos. Entre otros artículos que he hecho, he evaluado la ¿qué tan fáciles son de entender, por ejemplo, los consentimientos informados de ensayos clínicos? Y este lo hice simplemente porque tenía curiosidad. Recuerdo que estaba en un centro de investigación cuando hice mi servicio social y veía que los consentimientos informados pues eran muy largos, 18, 19, 20 páginas. Y yo decía, bueno, ¿qué tanto entenderán los pacientes sobre esto? ¿No? No porque no creo que puedan entender, pero simplemente porque hay un concepto que se llama eh, el lit- health literacy o alfabetismo en la salud, como está aquí. Y dice que no todas las personas que, a pesar de que se les entreguen datos de la forma más simple en salud, pueden utilizar esos datos para su beneficio. O sea, eh, health literacy se refiere a si es que yo puedo tomar los datos de mi salud para tomar decisiones que me competan y que sean las mejores decisiones que pueda tomar. Y encontramos que, uno, al entrevistar a pacientes, pues no todos tenían un muy buen health literacy, a pesar de haber participado en ensayos clínicos en el pasado. Lo que nos haría esperar que pues, a lo mejor tienen un health literacy un poquito más alto, pero no. Y dos, que los ensayos clínicos tienen consentimientos informados que se han estado haciendo más largos cada vez, más difíciles de entender cada vez y con palabras complejas muchas veces. Entonces, no ayuda mucho este tipo de consentimientos informados, ¿no? Entonces esta investigación surgió de una pregunta de, bueno, ¿qué tan bien está esto, no? Y son preguntas simples que, a fin de cuentas, cuando se afina la pregunta y se define muy bien la metodología que se va a seguir para responder esta pregunta, pues se puede convertir en un proceso de investigación que valga la pena. Otros ejemplos, las ideas pueden surgir de diversas fuentes. En esto evalué las revistas médicas del sistema de revistas científicas como tal, simplemente porque quería ver qué también estaban haciéndolo, ¿no? Y la idea surgió de pláticas con un estudiante de medicina que tenía ya cuando estaba en la residencia. Aprendí cómo hacer análisis bibliométricos, aprendí sobre las características del sistema de revistas mexicanas, entre otras cosas. Creo que el aprendizaje más significativo fue que las líneas de investigación pueden surgir de muchas fuentes, incluso fuentes muy inusuales. Otros ejemplos sobre temas de búsqueda en Google de los que hacen los pacientes, que hacen las personas en general, no pacientes, personas. Eh, y bueno, ¿cómo empecé yo en investigación? Esta fue la primera publicación en la que empecé a trabajar, de hecho. Evaluamos si la artritis reumatoide tenía diferente edad de inicio en diferentes latitudes del mundo. Como pueden ver en el mapa, pues había médicos participando de todo el mundo. Y ya se imaginarán un Aldo de escasos 20 a 23 años, estaba por ahí, eh, mensajeando, enviando correos electrónicos con reumatólogos de Argentina, de Canadá, de Rusia, de Noruega. Yo estaba muy nervioso, pero aprendí muchísimo. Me emocionó muchísimo. Entendí sobre lo que es tener pasión por este tipo de trabajos. El empoderamiento que me dio fue increíble. Aprendí sobre geografía, por ejemplo, Puerto Vallarta está a la misma latitud que el Cairo, pero también casi a la misma latitud que Miami. No que Miami, perdón, que Hawái. Entonces aprendí cosas interesantes, ¿no?
Pero creo que el conocimiento o el aprendizaje más valioso de esta primera experiencia fue la disciplina que requiere, pero vale completamente la pena. Bueno, ya les di ya hablamos sobre las primeras dos preguntas, ahora vamos a hablar sobre cómo empezar. Una vez que ustedes respondan la pregunta de para qué están investigando, si es para la posición académica, adelante. Entonces encuentren un problema. De nuevo, los problemas los van a encontrar conforme ustedes busquen. La belleza está en los ojos del que lo ve. Eh, encuentren el problema, definan la pregunta y escríbenla. Sirve mucho clarificar una pregunta al escribirla. Ideen o idea cómo responder a esa pregunta. Y es posible que necesites formar un equipo de trabajo porque quizá tú no tengas las habilidades para responder una pregunta, a esa pregunta que te estás haciendo. O quizás sí tienes habilidades, pero no tienes la banda ancha de esfuerzo. No puedes dar todo el esfuerzo que el trabajo necesita, ¿no? Y da seguimiento al proyecto. Es muy fácil tener una idea, pero no hacer nada. Es difícil tener la idea y empezar el trabajo. Es muchísimo más difícil tener la idea, empezar el trabajo y terminarlo, llevarlo a consecución. Y pues es cuando se vuelve más valioso el proceso, ¿no? Empiezas una idea y la completas. No vale la pena dejar el trabajo simplemente porque la parte final, la parte de escribir, fue la parte difícil. Ya pusiste mucho trabajo antes, ¿no? No vale la pena dejarlo caer. Y bueno, siguiente pregunta. ¿Publicar en qué tipo de revistas? Y quizás esta es la parte más relevante para la mayoría de ustedes. Y con justa razón. Se los puedo poner de esta forma por orden de importancia para tu aplicación del match, para una vez que estás enviando tus datos a los programas. Número uno, por mucho, número uno, revistas médicas en inglés que estén indexadas en PubMed. Ese es el número uno y es por lo que tienes que aspirar. Sin embargo, si no es posible, tu segunda mejor opción, que también es valiosa, revistas médicas en otro idioma, que no sea inglés, que estén indexadas en PubMed. De nuevo, estos primeros dos son las primeras opciones y son las ideales. La mayoría de los programas que vean que tienes esto, alguna de este tipo de revistas que te hayan publicado un trabajo, van a estar contentos. La siguiente opción es revistas médicas no indexadas en PubMed. No se ve mal, pero no es la mejor forma de verse bien. Lo mejor sería revistas indexadas en PubMed. Y luego la última opción, que no es la peor, sería publicar en revistas no médicas. La peor opción es no tener nada, eh, pero ese es el orden. Y la razón de esto es que hay que recordar que los programas prefieren a médicos que puedan aportar algo más que solo ser clínicos, ¿no? Yo prefiero, como, como, eh, como director de programa, preferiría a alguien que, además de ser un residente que esté creciendo y se esté convirtiendo en un internista, en un cirujano, prefiero a alguien que tenga la posibilidad de publicar mientras está haciendo eso porque le va a dar más prestigio a mi institución, porque va a ayudar quizá a otros residentes para que hagan lo mismo y entonces va a haber más publicaciones, a lo mejor se convierte en un programa más académico, entre otras cosas. Entonces hay muchos motivos detrás de esto, pero tener publicaciones sí ayuda muchísimo, especialmente como aplicante internacional. Es una de las cosas que nos diferencia más el tener publicaciones. Y luego, ¿cómo encontrar revistas científicas? Bueno, hay muchas formas. Pueden poner en PubMed directamente y buscar qué tipos de revistas o qué revistas publican. Hay otras bases de datos genéricas multidisciplinarias como SEIMAGO Journal of Country Rank, que es la que estoy poniendo aquí en la pantalla. O hay otra que se llama Clarivate, 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 en donde ustedes pueden buscar revistas indexadas. Generalmente, si ven que son cuartil 1, Q1, que también Clarivate reporta algo similar, significa que la revista está indizada en PubMed. Eh, y si tienen dudas, simplemente tomen el nombre de la revista, pongan el PubMed y van a ver si salen artículos publicados. Y así, prácticamente lo que necesitan. Hay muchas revistas en español que están indexadas en PubMed. Por ejemplo, de México está Salud Pública de México, está la Gaceta Médica de México y está Cirugía y Cirujanos. En otros países no recuerdo, la verdad es que no conozco, pero ahí hay opciones para publicar.
Bueno, les dejo esta última imagen, le pueden poner pausa nomás para que recuerden los tipos de artículos, del diseño de estudios, perdón. Y me despido, espero que les haya servido. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Y les deseo todo lo mejor. Nos vemos pronto en el siguiente video y espero que este video les sea de utilidad. Un abrazo y todo el éxito para sus siguientes aplicación a la especialidad en Estados Unidos. Bye.